Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu paz, de tu sabiduría. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y así se renovará la faz de la tierra. A los Gálatas, capítulo 1. Pablo, apóstol, no por intervención ni por querer de un hombre, sino por mediación de Jesucristo y de Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Saludamos a las comunidades de Galacia. Gracia y paz para ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para liberarnos de la maldad del mundo presente, según la voluntad de Dios y Padre nuestro, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me sorprende con qué rapidez ustedes rechazaron al que los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. Y no es que exista otro evangelio, sino que hay algunos que los confunden y quieren cambiar el evangelio de Cristo. Y si nosotros o cualquier ángel del cielo les anunciara un evangelio contrario al que les hemos anunciado, maldito sea. Como les había dicho, les repito, si alguno les anuncia lo contrario de lo que han recibido, maldito sea. Porque, ¿a quién busco convencer ahora? ¿A los hombres o a Dios? ¿Piensan que trato de quedar bien con los hombres? Si tratara de quedar bien con los hombres, entonces no sería servidor de Cristo. Hermanos, les hago saber que el evangelio que yo les anuncio no es invento humano, porque no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación del mismo Jesucristo. Sin duda que se habrán enterado de cuál era mi conducta en el judaísmo, cuando perseguía con saña a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y como superaba con creces en el judaísmo a mis compañeros de generación, destacándome como fanático, defensor de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me eligió desde antes de nacer y me llamó por su gracia, quiso revelarme a su Hijo para anunciarlo a los no judíos, yo, de inmediato, sin consultar a nadie y sin subir a Jerusalén a presentarme a quienes eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y después regresé de nuevo a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Cefas y estuve con él 15 días. No vi a ninguno de los otros apóstoles, excepto a Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo de que no miento en esto que les escribo. Luego me fui a las regiones de Siria y Cilicia. Sin embargo, las comunidades de Cristo que hay en Judea no me conocían personalmente, sino solo por lo que habían oído decir de mí. El mismo que antes nos perseguía, ahora anuncia la fe que entonces quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Capítulo 2. Después de 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé y llevamos también a Tito. Subí motivado por una revelación y en conversación privada con los principales dirigentes. Les presenté el evangelio que anuncio a quienes no son judíos, no sea que, al inicio como ahora, me esté esforzando inútilmente. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse a pesar de los falsos hermanos que vinieron a entrometerse para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y convertirnos en esclavos.
pero ni siquiera por un momento nos dejamos someter para que la verdad del Evangelio permanezca en ustedes. Los dirigentes principales, por su parte, aunque no me importa hasta qué punto lo fueran, porque Dios no tiene en cuenta la apariencia del ser humano, no me impusieron ninguna otra cosa. Por el contrario, reconocieron que me fue confiado el anuncio del Evangelio a los no circuncidados, tal como a Pedro a los circuncidados. Porque el mismo Dios que hizo a Pedro apóstol de los circuncidados, a mí me hizo apóstol de los no judíos. Santiago, Cefas y Juan, considerados columnas de la iglesia, y reconociendo la gracia que me fue dada, nos dieron la mano a mí y a Bernabé, en signo de comunión, para que nos dirigiéramos a quienes no son judíos, y ellos, en cambio, a los circuncidados. Solo nos pidieron que recordáramos a los pobres, lo cual me he esmerado en cumplir. Pero cuando Cefas vino a Antioquía, le reproché en público su comportamiento, ya que comía con quienes no son judíos antes de que llegaran algunos del grupo de Santiago. Sin embargo, cuando llegaron los de este grupo, él se alejó y se apartó de los no judíos por miedo a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos fingieron lo mismo que él, y hasta el mismo Bernabé se dejó llevar por la hipocresía de ellos. Y cuando vi que no procedían con rectitud, según la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos: si tú, que eres judío, vives como pagano y no como judío, ¿por qué obligas a que se hagan judíos quienes no lo son? Nosotros somos judíos por nacimiento, no pecadores venidos del paganismo. Pero como sabemos que Dios no hace justo al ser humano por las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo, nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justos por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, ya que a nadie Dios hace justo por las obras de la ley. Ahora bien, si cuando buscamos que Dios nos haga justos en Cristo, nos damos cuenta que nosotros también somos pecadores, ¿podemos entonces concluir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. En efecto, si edifico de nuevo lo que una vez destruí, yo mismo demuestro que soy un transgresor, porque por la ley yo he muerto al dominio de la ley, a fin de vivir para Dios. Fui crucificado con Cristo, por lo que no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta condición humana, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. No invalido la gracia de Dios, al contrario, porque si la ley es la que hace justos, entonces Cristo habría muerto en vano. Capítulo 3. Gálatas ignorantes, ¿quién los engañó? ¿No les presentamos con claridad a Jesucristo crucificado? Solo quiero que me expliquen una cosa. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por aceptar la fe? Tan ignorantes son que después de comenzar a vivir según el Espíritu, ¿acaban viviendo según la carne pecadora? ¿Fue en vano lo que sufrieron? Imposible que haya sido en vano. Quien comunica el Espíritu y actúa con poder entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o porque han aceptado la fe? Consideren este ejemplo. Abraham le creyó a Dios, lo que tomó en cuenta para hacerlo justo. Sepan, por tanto, que los verdaderos hijos de Abraham son quienes aceptan la fe. La Escritura,
previendo que Dios por la fe haría justos a los no judíos, anunció por anticipado a Abraham esta buena noticia: en ti serán bendecidos todos los pueblos. Por esta razón, quienes aceptan la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. De hecho, quienes viven según las obras de la ley están expuestos a la maldición, porque la Escritura dice: maldito todo aquel que no cumple los preceptos escritos en el libro de la ley. Y es evidente que ninguno ha sido hecho justo ante Dios por la ley, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no tiene en cuenta la fe, porque el que practica sus preceptos vivirá por ellos. Cristo nos rescató de esa maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque la Escritura dice: maldito todo el que cuelga de un madero, con el fin de que la bendición de Abraham llegue en Cristo Jesús a todos los que no son judíos, y para que nosotros, mediante la fe, recibiéramos el Espíritu prometido. Hermanos, les hablo en términos humanos. Nadie anula o modifica un testamento cuando ha sido hecho válidamente. En el caso de Abraham, las promesas fueron dirigidas a su descendencia. No se dice a los descendientes, como si fueran muchos, sino a uno solo, y a tu descendencia, que es Cristo. Les digo esto: un testamento válidamente establecido por Dios no puede ser anulado por la ley promulgada 430 años después, invalidando así la promesa. En efecto, si la herencia se recibe por la ley, ya no se recibe por la promesa. Ahora bien, Dios concedió gratuitamente la herencia a Abraham mediante una promesa. Pero entonces, ¿para qué sirve la ley? Ella fue promulgada por medio de ángeles a través de un intermediario, para que quedara de manifiesto la desobediencia, hasta que llegara la descendencia prometida a Abraham. Pero no se necesita de intermediario, cuando solo hay una parte, y Dios es único. Entonces, ¿se contradice la ley con las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si Él hubiera dado una ley que pudiera dar vida, entonces el don de hacernos justos procedería de la ley. Sin embargo, la Escritura lo encerró todo bajo el dominio del pecado, para que la promesa sea dada a todos los creyentes mediante la fe en Jesucristo. Antes de que viniera la fe, estábamos cautivos, prisioneros de la ley, en espera de la fe que debía revelarse. La ley, entonces, nos sirvió de guía para llevarnos a Cristo y para que por la fe en Él seamos hechos justos. Pero apenas llegó la fe, ya no dependemos de tal guía. De hecho, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque quienes fueron bautizados en Cristo, de Cristo han sido revestidos. Por tanto, ya no hay distinción entre judío y griego, entre esclavo y libre, entre varón y mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son descendencia de Abraham y herederos conforme a la promesa de Dios. Capítulo 4. Les digo, sin embargo, que mientras el heredero es menor de edad, aunque es dueño de todas las cosas, no se diferencia de un esclavo, sino que está bajo la autoridad de un tutor y administrador, hasta el plazo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos menores de edad, vivíamos esclavizados bajo los poderes cósmicos.
Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a quienes estábamos bajo el dominio de la ley y para que recibiéramos el ser hijos adoptivos de Dios. Y porque ustedes son hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el mismo que grita, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y como hijo también eres heredero por decisión de Dios. En otro tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, se sometieron a aquellos que por naturaleza no son dioses. Ahora, sin embargo, conociendo a Dios mejor aún, habiendo sido conocidos por Él, ¿cómo van a volver a esos poderes sin fuerza, ni valor a los cuales quieren someterse otra vez? Siguen aún festejando los días, los meses, las estaciones y los años. Me da miedo pensar que me he desgastado en vano por ustedes. Les suplico, hermanos, que se comporten conmigo como yo me comporté con ustedes. En realidad en nada me han ofendido. Bien saben que una enfermedad corporal fue la ocasión para anunciarles por primera vez el Evangelio. Y aunque mi cuerpo frágil fue una prueba para ustedes, no me rechazaron ni me despreciaron, sino que me recibieron como mensajero de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde quedó su amabilidad? Yo mismo doy testimonio que, de haber sido posible, me habrían dado hasta sus propios ojos. ¿Acaso me convertí en enemigo de ustedes por decirles la verdad? Tanto interés de esos por ustedes no tiene nada de bueno. Quieren apartarlos de mí para que ustedes centren su interés en ellos. Además, ellos deberían tener siempre un auténtico celo y no solo demostrarlo cuando yo estoy con ustedes. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar ahora mismo allí y poder cambiar el tono de mi voz, porque me tienen desorientado. Díganme ustedes, los que quieren someterse a la ley, ¿no escuchan acaso lo que dice la ley? Porque ahí está escrito, Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de su mujer, que era libre. Pero mientras el de la esclava nació por generación humana, el de la libre, en cambio, nació en virtud de la promesa. Se trata en realidad de un simbolismo, porque ellas representan 2 alianzas. La primera alianza, representada por Agar, proviene del monte Sinaí y engendra esclavos, porque lo ocurrido con Agar representa lo del monte Sinaí, que está en Arabia, y aquello del Sinaí corresponde a la Jerusalén actual, ya que con sus habitantes sigue siendo esclava. En cambio, la otra alianza, la representada por la mujer libre, corresponde a la Jerusalén de arriba. Esta es nuestra madre, porque así dice la Escritura. Alégrate, estéril, tú que no tienes hijos. Rompe en gritos de alegría, tú que conoces los dolores de parto, porque los hijos de la abandonada son mucho más numerosos que los de la casada. Y ustedes, hermanos, son hijos de la promesa como Isaac. Sin embargo, así como en aquel tiempo el que nació según la condición humana perseguía al que nació según el Espíritu, lo mismo ocurre ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura al respecto? Despide a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no compartirá la herencia con el hijo de la libre. Por tanto, hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, sino de la libre. Capítulo 5. Para esta libertad nos liberó Cristo. Por eso manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les advierto,
Si se dejan circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Les repito, cualquier hombre circuncidado está obligado a cumplir íntegramente la ley. Y los que buscan que Dios los haga justos por cumplir la ley, nada tienen que ver con Cristo. Estos se marginan de la gracia. Nosotros, en cambio, por la acción del Espíritu y en virtud de la fe, aguardamos con esperanza el don de Dios que nos hace justos. Porque como seguidores de Cristo Jesús, ya no importa estar circuncidado o no estarlo, sino la fe que actúa por medio del amor. También que iban ustedes. ¿Quién les puso obstáculos para desconfiar de la verdad? El que los indujo no proviene de quien los eligió. Y es que una parte mínima de levadura fermentó toda la masa. Confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está confundiendo, sea quien sea, cargará con su condena. Hermanos, si yo predicara aún la circuncisión, ¿por qué entonces soy perseguido? Si lo hiciera, habría anulado el escándalo de la cruz. Ojalá de una vez se mutilaran esos agitadores. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. No usen la libertad para satisfacer su carne pecadora. Al contrario, háganse servidores los unos de los otros por amor. Porque toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, porque terminarán destruyéndose mutuamente. Por mi parte les pido, caminen según el Espíritu, y así no serán arrastrados por los deseos desordenados de su carne pecadora, porque esa carne desea lo contrario al Espíritu, y el Espíritu lo contrario a la carne. Y la oposición entre ambos es tal que ustedes no logran hacer lo que desean. Pero si se dejan conducir por el Espíritu, ya no están bajo el dominio de la ley. Además, las obras de la carne pecadora son bien conocidas: lujuria, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, agresividades, rivalidad, celos, iras, egoísmo, divisiones, disensiones, envidias, borracheras, orgías y prácticas semejantes. Les advierto que, como les dije antes, quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por el contrario, los frutos del Espíritu son amor, gracia, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio de sí. Ante esto, no hay ley que se imponga. Porque quienes son de Cristo Jesús han crucificado la carne pecadora con sus pasiones y deseos desordenados. Si vivimos según el Espíritu, caminemos también según el Espíritu. No seamos vanidosos, ni provocadores, ni envidiosos. Capítulo 6. Hermanos, si alguno comete una falta, ustedes los que viven según el Espíritu, corríjanlo con humildad, y tú mismo no te descuides, pues también puedes ser tentado. Ayúdense mutuamente a llevar las cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Porque si alguno piensa ser algo que no es, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine su propio actuar, para que su motivo de orgullo
esté en sí mismo y no en otro. Lleve cada quien su propia carga. El que recibe instrucción en la palabra, comparta todos los bienes con su catequista. No se engañen, de Dios nadie se burla. Porque lo que uno siembra, eso cosechará. El que siembra para su carne pecadora, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos, de modo especial a los hermanos en la fe. Miren con qué letras tan grandes les escribo, con mi propia mano. Cuantos buscan impresionarlos humanamente, quieren obligarlos a circuncidarse, solo para no ser ellos perseguidos a causa de la cruz de Cristo. De hecho, ni los mismos que se circuncidan obedecen la ley, sino que quieren que ustedes lo hagan para sentirse orgullosos de tal operación en el cuerpo. En cuanto a mí, el único motivo de orgullo es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ya no importa estar circuncidado o no estarlo, sino ser una nueva criatura. Para cuantos sigan este criterio, paz y misericordia. Y lo mismo para el Israel de Dios, que en adelante nadie me cause más preocupaciones, pues me basta con llevar en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén.